Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos cordiales. Estimado tutor, Eduardo Daniel Conde Castro. Mi nombre es Alejandro Julio Gumecindo. Soy del estado de Veracruz. Tengo 34 años. En estos momentos por cuestiones personales, me encuentro viviendo en Lima, Perú. Soy del grupo M8C3G16-059. Mi facilitadora del módulo 8 fue la Miss Magnolia Rosales Montoya. En esta noche voy a hacer mi presentación de mi proyecto integrador denominado Investigaciones de los Derechos Humanos. Uh, yo le he puesto como título a esta investigación Discriminación y desigualdad en mi comunidad. ¿Por qué he puesto esto? Bueno, primeramente, decir que los derechos humanos y la diversidad cultural están íntimamente relacionados. ¿Por qué lo digo? Porque el respeto de las costumbres y las culturas de los grupos y de los individuos es un derecho básico, elemental, que cada uno tenemos que ejercer, y no solamente eso, y respetar. Los derechos humanos nos exigen tolerancia hacia algo diferente, así como la inclusión social. Queda claro que la multiculturalidad no puede existir de una forma sana sin el amparo de los derechos humanos. Es por ello que están relacionados tanto la diversidad cultural como los derechos humanos. No pueden despegarse de uno del otro. Pero es por ello que en este siglo XXI el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en un punto importante en la agenda de la comunidad internacional, no solamente en mi comunidad, como este proyecto lo voy a estar sustentando basado en mi comunidad, pero sí quiero mencionar que los derechos humanos con la diversidad cultural es importante en la comunidad internacional. Muchos pueblos, comunidades, grupos e individuos están luchando para poder preservar y proteger su identidad cultural, a lo que otorgan un gran valor para una manera, una parte importante de la dignidad como seres humanos. Eso es algo que cada uno tenemos que ejercer. Ahora, el objetivo de este estudio, el nombre de mi comunidad, como mencioné, estoy viviendo en Lima, Perú. Eh, Lima es un estado, vamos a decirlo así como en México, estado, que está compuesto con 41 distritos. 41 distritos. Yo me encuentro al norte de Lima, que en el distrito de Caraballo, un distrito de Lima, Perú, ya que en estos momentos es donde yo me encuentro radicando en este lugar. En esta zona, los derechos humanos con la diversidad cultural en mi comunidad son muy importantes. Ya sea siendo yo de otro país, me permite respetar y aprender las costumbres. Así como yo tengo algunas perspectivas, algunas culturas diferentes a mis estimados compatriotas acá de Lima, debo de respetar, y viceversa, las tradiciones, las costumbres, aprender y respetar, que son dos cosas muy importantes para que haya una diversidad cultural mutua. Aprender y respetar las tradiciones, los ritos, las leyendas, los preceptos, entre otras cosas, para que pueda haber una sana armonía. No solo de mi parte, sino también de ellos. El problema es que mi enfoque es donde yo vivo, es que la desigualdad y la discriminación es algo que suscita en mi comunidad. ¿Cuál es el planteamiento de mi problema?
El problema que sucede en mi comunidad, específicamente donde yo estoy viviendo, que es en Caraballo, un sector que se llama por entrada de Enlace. Es un lugar muy lindo, pero por ser extranjero, por ser mexicano, a veces es motivo de discriminación, ya sea por mi forma de hablar. A veces que es como mexicanos tenemos un acento muy marcado, aunque ya mi acento se ha perdido un poco, pero esto ocasiona también que no se trate de la misma manera como a los demás. Pero en otras palabras, hay desigualdad. Pero no solo hacia personas, no solamente donde yo vivo, sino también entre ellos mismos yo veo que hay desigualdad entre peruanos. Por ello es que los derechos humanos son muy importantes. El Perú, como yo decía hace un momento, es un país muy diverso, con grandes riquezas, no solamente gastronómicas, sino la cultura. Es maravillosa, así como los mexicanos. Y cuando yo como mexicano puedo aprender de ellos y también pueden aprender de mí, de mi cultura. Pero al mismo tiempo no se ha logrado trabajar lo suficiente a favor de promover la diversidad cultural de una manera positiva. Por ello es necesario fortalecer la igualdad, ya sea que todas las personas tienen los mismos derechos a la libre circulación y elegir libremente su residencia, como es mi caso, ¿no? Además, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión. Es algo que se tiene que prevalecer los derechos humanos a la libre opinión y de expresar. Pero para que los derechos en la diversidad cultural prevalezcan, cada uno tiene que poner de su parte, empezando por uno mismo, que eso es lo principal, porque cómo queremos que haya respeto, pedir respeto si yo no respeto. Entonces es algo que no encaja ahí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y preguntas de investigación? Bueno, la pregunta que yo me planteé para este proyecto fue solamente una, pero con esta quise enfocar todo. ¿Cuál es el paso más urgente para acercarnos a la solución de la discriminación y la desigualdad que se suscita en mi comunidad? Bueno, para ello, eh, voy a presentar a una persona. Ella es de aquí de Perú. Entonces, por varias razones, conoce un poquito más el enfoque. Le voy a hacer una pequeña entrevista. Primeramente, se la voy a presentar. Ella es Noelí Lara. Hola, Noelí. Buenas noches. Bueno, ella es Noelí. Entonces, como decía, ella obviamente vive acá en Lima, Perú. Es peruana. Conoce, pero lo que estamos ahorita haciendo es una manera, poniendo en práctica que la diversidad cultural, el respeto mutuo, es importante. No importa de qué lugar seas. Puede ser mexicano, puede ser peruano, puede ser de cualquier otro lugar. Pero siempre el respeto y la diversidad cultural siempre se debe ejercer en todo momento y en todo lugar. El día de hoy le voy a hacer una par de preguntas a Noelí. La primera, Noelí, ¿ha sido víctima de discriminación? Bueno, afortunadamente nunca. También he tenido la oportunidad de vivir y estudiar en el extranjero, la cual puedo describirla como una experiencia muy enriquecedora, ya que tuve la oportunidad de intercambiar costumbres, conocimientos de distintas regiones y no he sufrido discriminación en el extranjero. Ujú. Gracias, Noelí. Em, ¿Tú qué piensas de la discriminación hacia los extranjeros? Ya que acá en Lima, a veces, ahorita por ejemplo, con nuestros compatriotas también venezolanos, a veces hay mucha discriminación, ya sea tanto venezolanos hacia peruanos, peruanos hacia venezolanos. ¿Qué piensas de ello? Mm, Primero que todo me pongo en el lugar de ellos. La empatía es muy importante. Como sabemos, muchos
ciudadanos venezolanos han tenido que salir de su país, no porque quieren, sino por la necesidad, ¿no es cierto? Y creo que hay que ponernos en el lugar de que en algún momento nos va a tocar salir, y creo que va a ser muy desagradable y de bastante desánimo llegar a un lugar nuevo y que nos reciban pues y que suframos discriminación. Ese es el primer punto. Segundo, respetar. Todos somos seres humanos y siempre vamos a necesitar de alguien. Entonces, en este momento, muchos venezolanos están aquí en mi ciudad, y pues en lo que puedo colaborar, comprar alguno de sus productos, teniendo en cuenta que en algún momento también voy a necesitar no solamente de mis compatriotas, sino tal vez en el extranjero, ¿no? Y me gustaría pues que me traten de esa forma. Gracias, Noelí. Bueno, creo que te fuiste a también la tercera pregunta que yo quería preguntarte, te adelantaste un poco. ¿Cuál es el paso más urgente para acercarnos a la solución de la desigualdad que suscita en esta comunidad? Creo que todos los problemas sociales se solucionan con la educación, ¿no? En este caso, educar a los más jóvenes, adultos también, ¿por qué no? El respeto, ¿no? Es algo que se ha perdido. Respeto como persona, y siempre teniendo en cuenta de que tenemos sentimientos, cada persona tiene fortalezas, debilidades, y pues en este caso, ¿no? Retomando la situación de los venezolanos, pues inculcar a nuestra sociedad el respeto a ellos, no solo a ellos, sino también entre compatriotas, ya que la discriminación no solo lo sufren extranjeros que están ahora en esta ciudad, sino que el mismo peruano discrimina al compatriota, ¿no? Entonces lo puedo resumir como respeto. Retomar ese valor que se está perdiendo hoy en día. Muchísimas gracias, Noelí. Gracias por la entrevista. Muy amable. Bueno, ella, Noli, ella es peruana, radica en este país, su patria, yo extranjero, pero como pudieron darse cuenta, podemos convivir, podemos conversar dos ciudadanos, no sea, ya sean extranjeros o no, todos somos iguales, todos somos iguales, todos merecemos respeto, todos tenemos los mismos derechos. Y si todos ejercemos los mismos derechos, el mismo respeto, puede haber una maravillosa diversidad cultural. Tanto yo puedo aprender de su cultura como viceversa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos planteados acá? Yo lo puse en tres perspectivas, tres aspectos. Primero, explicar cuál es el problema más grave que sucede en mi comunidad. Como ya hemos mencionado anteriormente, ya Noelí nos mencionó un poco, por la discriminación y desigualdad, que ese es el asunto, ese es el punto. Por cuestiones personales, yo he comentado, me encuentro acá en Lima, en este distrito de Carabello. En este lugar, específicamente, se discriminan unas personas unas a otras, ya no sea a veces extranjero o no, sino a veces carece esta discriminación. Mucho más aún hacia mi persona, a veces me toca ver esto. Es por ello que quiero demostrar que este asunto de discriminación y desigualdad por ser de otro país o ser extranjero es un problema a la violación de los derechos humanos, pero por tomar en cuenta la desigualdad cultural. Entonces, quiero dar a conocer una propuesta de solución para este problema que suscita específicamente en mi comunidad. Ahora, ¿cuál es la justificación de esto? En todo este tiempo que me encuentro radicando en Lima, como dije, tengo un año, 8 meses aproximadamente, me he dado cuenta que es urgente abordar este grave problema de desigualdad y discriminación que sucede en mi comunidad. Ya que este asunto no solo pasa donde yo vivo, sino es un asunto que es en todo el mundo. Es en todo el mundo. Es por ello que me parece de suma importancia
buscar soluciones que nos ayuden a radicar este problema, queremos hacer prevalecer los derechos humanos y tomar en cuenta la diversidad cultural para que todos vivamos, pues, como todos queremos, en armonía, en paz. La delimitación especial. Bueno, como decía, Lima, Perú, está compuesta en 41 estados, como se les dice en México, acá en 41 departamentos. Y Lima es uno de ellos. Estado en Caraballo, urbanización Villacorpa, es específicamente el lugar donde yo me encuentro. Entonces mi investigación observa la totalidad de los habitantes de Caraballo. Caraballo se encuentra al norte de Lima. Según el censo del 2018, que es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el INEI, que es acá en Lima, del 2017, nos dice que tienen 333.045 habitantes. Prácticamente a estos a los que yo quiero abordar. Ahora, ¿cuál es la metodología? Acá se me pide que yo defina el tipo de metodología que estaré utilizando para esta investigación de acuerdo con el tipo de información que se puede obtener, ya sea cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Bueno, la respuesta a esta incógnita puede estar en medio, como habitualmente las virtudes. Opino que no se trata de escoger entre cualitativo o cuantitativo, sino más bien lograr hallar el balance ideal entre ambas perspectivas. En triangular usando datos tanto cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, una de las mayores ventajas de la metodología cuantitativa en las ciencias sociales es que no se necesitan personas preparadas para la recogida de la información. Por ejemplo, si yo quiero ir más a fondo y empezar a ver el problema, radicar el problema, puedo hacer volantes y cualquiera los puede hacer y los puede entregar, ¿ya? También se necesita personas preparadas para la acogida de la información. La comunidad es el sujeto de estudios. Es por ello que ambos son útiles. Es por ello que esta investigación ambas serán usadas. Ahora bien, en ambas también tienen sus desventajas, así como en todo. Hay ventajas y desventajas, ¿no? Un ejemplo es que en la cuantitativa las respuestas pueden estar afectadas en el cambio de humor o estado general de la persona. Por ejemplo, si yo hago una entrevista a una persona y depende del estado de humor que se encuentre, ¿qué tal si yo le hago la entrevista? Esta persona está de buen ánimo, pues las respuestas van a ser así todas, sí, muy bien, todo excelente. Pero si le hago la entrevista, está de mal humor, las preguntas pueden cambiar. Entonces, y en las cualitativas resulta difícil procesar y comparar la información obtenida, dado que no se presentan datos confiables. En conclusión, independientemente de si el método de nuestra investigación sea cuantitativo o cualitativo, debemos determinar los elementos que nos permitan tener un criterio objetivo para poder alcanzar la verdad y que esta investigación pueda ser de mucho beneficio, no solo para mí, sino para todos. Una forma de reflexionar sobre la importancia para proponer soluciones de mi comunidad. Bueno, en este siglo XXI, donde el mundo está globalizado, es de suma importancia hacer prevalecer los derechos humanos para que podamos aprovechar la gran diversidad cultural que nos rodea.
Es por ello que en este proyecto escogí el tema de la discriminación y desigualdad, ya que es uno de los problemas que se suscitan en mi comunidad, como ya he mencionado. Entonces, el problema principal se deriva más falta de conocimiento. Eso llega a la conclusión. Sería más falta de conocimiento, de cultura y costumbres. Ahora bien, si ya se identificó el problema, ya identificamos el problema, entonces, algunos planteamientos que se tienen que llevar a la práctica para poder erradicar la discriminación y la desigualdad, para que pueda ser aprovechada la diversidad cultural, sería primero aceptarnos que somos primero simplemente humanos, que todos somos iguales, que debemos ser pacientes unos a otros, que eso es importante. Por supuesto, que se debe de incentivar los valores para tener un buen comportamiento, por ejemplo, de los demás. Para ello se tiene que empezar desde casa. También mostrar que somos una sociedad diversa con diferentes pensamientos, manera de ser. Por ejemplo, pueden ver esta imagen. Como yo decía, los valores se empiezan desde casa, pero primero desde pequeños. Aprender a convivir en paz desde la primera infancia. Desde ahí empiezan los valores. Si los valores no están en la infancia, es difícil erradicar esto. Para ello, como decía, desde casa debe ejercer los valores. Cuando hay valores en casa, hay una buena armonía, una buena sociedad, una buena sociedad. Y un gran ejemplo que se puede palpar a kilómetros. Por ejemplo, el respeto de las relaciones comienza en el individuo, como ya mencioné. En el individuo comienzan los valores, el respeto. ¿Cómo yo quiero que me respeten si yo no respeto? Entonces, si yo exijo respeto, yo debo también dar respeto, ¿no? Reconocimiento, por eso que el respeto con las relaciones comienza en el individuo, en el reconocimiento de sí mismo como entidad única. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otra persona en un lugar. O sea, siempre el respeto es importante. Empieza desde uno mismo. Entonces, respeto es hablar de usted, es consideración y un buen trato hacia los demás. Es un buen trato hacia los demás. En conclusión, prácticamente lo resumo así. Las diferencias nos enriquecen. Porque imagínense si todos pensáramos igual, ¿cómo sería este mundo? Pero cuando hay diferencias, ambos se enriquecen. Porque lo que yo no sé, lo que tal vez no sé, la otra persona lo sabe y viceversa. Entonces, y el respeto nos une. Entonces, estas son dos cosas básicas que se deben prevalecer en los derechos humanos para que haya una gran diversidad cultural, ¿no? La diferencia nos enriquece. El respeto nos une. El respeto nos une. Entonces, muchas gracias. Muy amables. Bendiciones.